desarrollar el tema que nos compete hoy, que es experimentando una vida juntos. A través de este libro, Una vida con propósito, hoy vamos a ver este tema, experimentando una vida juntos. Y vamos a ver cómo Dios tiene en su intención el deseo que sus hijos, los verdaderos creyentes, puedan compartir o puedan tener una comunión verdadera entre nosotros. No solamente una comunión con Él, con Dios el Padre, como hemos hablado en otras oportunidades, no solamente una comunión con su Hijo Jesucristo, no solamente una comunión con su Santo Espíritu, sino en esta oportunidad nos vamos a abocar en estos minutos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es tener una comunión genuina, una comunión verdadera entre sus hijos, en la iglesia, en su cuerpo. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver esta comunión verdadera unos con otros, esta comunión verdadera entre nosotros, los verdaderos creyentes. Miren, hermanos, lo que vamos a hablar hoy es solamente para aquellas personas que son verdaderos hijos de Dios. Los integrantes, como dice la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo. Los o una parte de la gran familia de Dios que se congrega en este lugar. Es para cada uno de los que una vez la luz del Evangelio resplandeció en nuestra oscuridad, en nuestra oscura vida. Y entendimos que estábamos alejados de Dios, que estábamos apartados de Dios. Y que el Señor Jesucristo había venido a morir por cada uno de nosotros. Y que el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cada uno se había apartado por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Y son las buenas noticias que trajo nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Quienes una vez reconocimos nuestra condición delante de Dios, que habíamos defraudado a Dios, que nos habíamos apartado, que le habíamos dado la espalda y que cada uno de nosotros hizo lo que quiso. Y que el Señor Jesucristo venía a buscarme, a salvarme de mi condición de condenado al infierno por toda la eternidad. Es que hoy vamos a hablar en estos minutos acerca de la comunión verdadera entre nosotros, entre la iglesia, entre los hombres y mujeres verdaderamente hijos de Dios. Y obviamente Dios tiene un propósito, cuando tomamos decisión por Él, tiene un propósito para nuestras vidas. Y la intención que vamos a ver hoy, el propósito o uno de los propósitos que Dios quiere que tengamos en la comunión verdadera es experimentar, en primer lugar, autenticidad. Hoy vamos a ver tres puntos. En esta comunión verdadera, Dios quiere que experimentemos autenticidad, que seamos auténticos. Y en el segundo punto, mutualidad. Y lo vamos a ver. Y el tercer punto, que experimentemos misericordia uno con otros. Pero este primer punto nos vamos a detener acá y dice, atención, son breves minutos, quiero que me escuchen porque vamos a salir confortados por la palabra de Dios, así lo dice el Señor. Experimentamos autenticidad. Cuando vamos a 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, quienes tengan Biblia y quieren leerlo, yo se los voy a decir. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
La comunión auténtica es compartir sinceramente, habitualmente, lo que nos está pasando en estos momentos. La comunión auténtica entre nosotros es poder estar compartiendo lo que nos pasa. Y muchas veces podemos contar nuestras heridas, podemos contar nuestros sentimientos, podemos contar nuestros fracasos, podemos contar nuestras debilidades, etc. Una comunión auténtica entre nosotros. ¿Para qué? Para que podamos alegrarnos entre nosotros de tu éxito, pero si estás pasándola mal, si tenés algún problema, para estar orando y para poder pedir ayuda. Miren, Dios quiere que seamos auténticos y que no seamos orgullosos e hipócritas. Muchas veces nosotros estamos en la reunión y cuando salimos, el 99,99%, si nos saludamos y decimos, che, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. A nadie le pasa nada. ¿Saben que hipocresía es actuar bajo un fingimiento? Y yo no estoy diciendo, hermano, que obviamente entre nosotros cada uno puede tener a lo mejor una mayor simpatía con otro hermano y puede estar abriendo su corazón. Amén. Pero hacelo. No te quedes encerrado. Hacelo. Dios quiere que tengamos una comunión auténtica. Ahora, una comunión genuina. ¿Cómo es que la podemos lograr a esa comunión genuina? Y bueno, depende de nosotros. Cuanto más abramos nuestro corazón a nuestros hermanos, más genuina va a ser nuestra comunión. Esta comunión auténtica depende solamente de nosotros. Hermanos, yo puedo hablar de esto porque muchos de los que están acá son testigos de que cuando he tenido un problema, soy el primero que viene y corre a los ancianos, a los hermanos espirituales. Y toco timbre enseguida nomás. Y vengo y cuento mi problema. Quiero que en esta hora podamos entender que no te quedes con el problema si lo tenés. Que no te quedes con eso, que no te enfrasques. Abrí tu corazón, abrilo con los hermanos espirituales, con los ancianos, con los responsables de la iglesia, quizás. Eso depende de nosotros, pero la comunión verdadera, íntima, ocurre, dice la palabra de Dios, en la luz. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, no en la oscuridad. Usamos la oscuridad muchas veces para tapar nuestras heridas, nuestras faltas, nuestros fracasos, nuestros defectos. Y en la luz es cuando los exponemos y nos mostramos tal cual como somos. Si andamos en luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión uno con otro. Otro punto, se necesita valor y humildad para poder experimentar esta autenticidad en la comunión entre nosotros. ¿Para qué? Para enfrentar nuestros temores necesitamos valor para confesar a mi hermano mi pecado, porque es la manera de crecer y de ser sanado. Es obvio que somos personas, que somos débiles, que podemos herir a otros, pero cuando nosotros tenemos el valor y la humildad de acercarme y pedir perdón, disculpa al hermano, porque lo he herido, porque lo he ofendido, voy fortaleciendo esta comunión y la voy haciendo cada vez más auténtica. Y uno muchas veces hiere inintencionalmente o intencionalmente, depende. Pero muchas veces uno hace cosas que no se da cuenta. Y al final el hermano se ofende y no sabemos por qué. Cuando estaba viendo esto me acordaba de una anécdota que me pasó aquí en la iglesia con el hermano Mario Everard.
en la presencia del Señor. Y un día viene Alfredo y me dice, Lucio, ¿sabes que Mario siempre va al negocio? Iba caminando para 1 de mayo. Si Mario va al negocio, dice, me compartió, dice algo acerca de que no sé qué está pasando, a lo mejor, dice, si él te trató mal o te... Dice, porque nota cierta, como que está ofendido o como que vos estás ofendido, ¿viste? El hermano, no, le digo, por favor, no, bajo ningún punto de vista con Mario, no, quizás algún domingo pasé por ahí o no lo saludé o no lo vi, o no sé, uno termina la reunión y se pone a... Pero no, por favor, no hay ninguna ofensa, no, quédate bien tranquilo. ¿Saben que a partir de ese domingo entendí? Lo primero que hacemos cuando venimos a la iglesia, empiezo a saludar a todas las hermanitas mayores que se sientan ahí atrás. Empiezo a saludar una por una, porque entendí que muchas veces, quizás por no saludar, quizás porque estamos hablando con uno, el hermano puede sentirse herido, puede sentirse mal, pero ahí estamos para hablarlo, para confesar nuestros pecados, para confesar nuestra falta. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Pero en segundo lugar, les dije que íbamos a hablar acerca de esta comunión verdadera. Experimentamos la mutualidad. Lo primero que vimos o que tratamos de ver es la autenticidad entre nosotros. Ser auténtico y no hipócritas. No actuar bajo un fingimiento. Pero la segunda es experimentar entre nosotros la mutualidad. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice así, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, no está hablando de los ancianos, diáconos, pastores, líderes, todos los miembros del cuerpo se preocupen unos por otro. Esto es mutualidad. Mutualidad es depender el uno del otro, es el corazón de la comunión, es compartir la responsabilidad, es ayudarnos unos a otros. ¿Para qué? En primer lugar, para ser confortados mutuamente. El apóstol Pablo escribe a los romanos y en los primeros versículos del capítulo 1, él tiene una ansiedad, un deseo de ir y ver a estos hermanos de Roma. Y dice así, dice, para que de alguna manera pueda tener al fin, por la voluntad de Dios, el visitaros. ¿Para qué? Para comunicar algún don espiritual, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. El apóstol Pablo quería visitar a estos hermanos de Roma después de haber fundado la iglesia para poder comunicar algún don espiritual. ¿Para qué? Para ser mutuamente confortados. Por eso empezaba este mensaje diciendo que es un mensaje para los hijos de Dios. Cuando nosotros tomamos decisión por Cristo y el Santo Espíritu de Dios entra a morar en nuestras vidas, por lo menos recibimos un don, el cual tenemos que compartirlo entre nosotros. El apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Para qué? ¿Para qué nos da un don por lo menos Dios? Para que seamos y salgamos confortados mutuamente. Cada uno en lo que Dios quiso. A unos maestros, otros pastores, evangelistas, y sigue la lista de los dones.
No descuidemos el don que tenemos para que podamos ser confortados mutuamente. Dios quiere que por la común fe nos alentemos entre nosotros y nos confortemos. Pero en segundo lugar de este punto, dice, la Biblia nos enseña que debemos tener una compasión mutua. Y vamos a agrandar un poco, vamos a explayar un poco más en este punto cuando veamos experimentando la misericordia. Pero la palabra de Dios dice que debemos tener compasión mutua. Cuando vamos a Romanos capítulo 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Compasión mutua. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Me alegro con vos. Me pongo contento. Pero si estás en problema y estás llorando, tengo que llorar con vos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero en tercer lugar de este punto, en la comunión debemos experimentar bondad mutua. Vimos primero confortados mutuamente. En segundo lugar, vimos que debemos tener compasión mutua. En tercer lugar de este punto, una bondad mutua. Debemos ser bondadosos mutuamente. Debemos ser benignos. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32, dice así, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo debemos perdonar? Sin condicionamiento. O cuando Dios te perdona te pide algún condicionamiento. Venimos como venimos. Estamos como estamos. Sed bondadosos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Pero también por esta comunión experimentamos el consuelo mutuo y la edificación. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo va a decir, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que murieron. No quiero que estén tristes acerca o por los que ya murieron. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estar todos juntos para siempre jamás. Consuelo mutuo. ¿Cuántos de los que están acá han perdido familiares, pero en Cristo Jesús? Y ese es el consuelo que tenemos cuando morimos en Cristo Jesús. Cuando morimos en Él. Que cuando Él venga, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, si es que el Señor viene esta noche. Y seremos arrebatados en las nubes, dice la palabra de Dios, para recibir al Señor en el aire. Consolarnos mutuamente ante la pérdida de un ser querido en Cristo. Animaos y edificaos los unos a los otros, dice 1 Tesalonicenses 5:11. Y el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 dice, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Pero ahora quiero hacer un paréntesis. Y Dios exhorta severamente a no tener comunión con aquellos que no son creyentes o con aquellos impíos. Vamos a 1 Corintios. Primera Corintios, perdón, 2 Corintios capítulo 6.
2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17, vamos a leer ahí. Y dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia de la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas. No unéis en yugo desigual con los incrédulos. Y el apóstol Pablo está sacando esta metáfora del libro de Deuteronomios capítulo 22, versículo 10, donde dice: no ararás con buey y con asno juntamente, porque el paso y la fuerza de estos animales son desiguales. Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. Son desiguales. Pero si vamos un poquito más adelante y somos un poquito más profundo, cuando vamos a Levítico capítulo 19, versículo 19, dice así la palabra: mis estatutos guardarás y no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y esta palabra ayuntar en el original quiere decir acurrucarse, acostarse para aparearse, acostarse con, dormir con. La palabra cónyuge significa compartir el mismo yugo con otra persona, como el caso del marido y la mujer en el matrimonio. De ahí sale cónyuge, de compartir el mismo yugo. Por eso Pablo exhorta a no casarse con personas que no sean creyentes. Pero la exhortación de Pablo va mucho más allá y lo extiende a todo creyente en una relación que suponga una intimidad en la amistad o en los negocios. También se aplica: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿por qué? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, lo que significa el lugar consagrado para morada especial del verdadero Dios. Lugar consagrado para morada del verdadero Dios. En tu vida y en la mía mora el verdadero Dios. Mora el Espíritu Santo. Si no, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No hay compañerismo, no hay comunión con los inconversos. Porque el Dios de este mundo cegó su entendimiento. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol así: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, no podemos profanar el templo uniéndome con el incrédulo cuyo Dios es Satanás. Tercero, vamos a la comunión genuina que las personas podemos experimentar. En esta comunión genuina es experimentar la misericordia entre nosotros. La misericordia entre nosotros. En este caminar juntos,
en este experimentar la vida juntos. La comunión ocurre cuando la misericordia gana sobre la justicia. Y todos, absolutamente todos, alguna vez tropezamos, alguna vez caímos y necesitamos ser puestos nuevamente en el camino. Me encanta la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. No la vamos a leer por amor al tiempo, pero estando hablando los fariseos con el Señor Jesucristo y preguntándole quién era el prójimo, el Señor Jesucristo les va a enseñar por una parábola acerca de este buen samaritano, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue herido por unos malhechores. Y pasaron dos personas, levitas, sacerdote, pero pasó en tercer lugar un samaritano. Y ese samaritano dice que se acercó a él, vendó sus heridas, lo cargó en su caballo, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó al mesonero y también salió por fiador de aquel hombre. Se acercó, versículo 34 de Lucas 10, dice que se acercó y vendó sus heridas. Lo cargó, lo llevó, lo cuidó. ¿Y saben que eso fue lo que Dios hizo con nosotros? Su misericordia a través de Jesucristo, que se nos acercó a nosotros cuando estábamos heridos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lavó nuestras heridas, nos vendó, nos curó, nos cuidó y nos sigue manteniendo. Misericordia, misericordiosos entre nosotros, del cual yo soy el primero en tratar de poner en práctica la misericordia entre nosotros. Misericordia es activa compasión. Misericordia no es decir, ay, pobrecito, y sigo de largo. ¿Qué le habrá pasado? Y sigo. Misericordia es una activa compasión por aquellos que están heridos en el camino. Extenderles una mano, levantarlos, curar sus heridas, una palabra de aliento, un consejo bíblico. Necesitamos ofrecer misericordia unos a otros y también necesitamos recibir misericordia uno de otros. No se puede tener una comunión íntima y verdadera sin perdonar. La amargura y el resentimiento siempre destruyen la comunión, porque somos imperfectos y seguramente que nos vamos a ofender entre nosotros, pero debemos también pedirnos perdón y confesarnos. Miren, cuando nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 7 al 11, ahí hay una situación con un muchacho rebelde, el cual la iglesia lo había castigado, pero se había pasado de castigo, era suficiente el castigo, y este muchacho se había arrepentido. Pero los hermanos querían que se lo castigara más. Y el apóstol Pablo ahí cambia el castigo. Y dice, ustedes tienen que ser misericordiosos con él, perdonarlos y no dejar que Satanás tome ventaja de esta situación. El hermano perdonado necesita ser restaurado a la comunión fraternal. Necesita que Satanás ponga bajo presión en continua autoacusación y lo mantenga alejado. ¿Sabe que cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos ofendemos o nos ofenden o lo que sea y no pedimos perdón, nos terminamos alejando? En el mejor de los casos nos vamos a otra iglesia y en el peor de los casos nos apartamos directamente. Y de eso también doy fe. Misericordia entre nosotros. El perdón tiene que ser de inmediato y la confianza tiene que ser reconstruida con el tiempo, y el mejor lugar es la iglesia, es entre nosotros. Nos perdonamos, nos reconstruimos y nos seguimos congregando. Eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Y seguimos trabajando en su obra.
y seguimos ejerciendo su don, porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llamó a Pedro y Pedro le negó, no lo desechó, no lo dejó. No lo dejó, al contrario. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Irrevocable es el don de Dios y su llamamiento. Entonces, cuando nos ofendemos, nos pedimos perdón al toque, como decimos ahora, y debemos perdonarnos inmediatamente. Inmediatamente, y el mejor lugar es la iglesia. Hermanos, concluyo. Y después voy a pedir 2 oraciones y vamos a hacer una breve alusión a la cena del Señor. Como conclusión, es el deseo de Dios, el hecho que día tras día podamos en este caminar juntos experimentar una comunión genuina, gobernada por la mutualidad y abundante misericordia. A partir de ahora tenemos la posibilidad y la responsabilidad de practicar la verdadera comunión entre nosotros. Le voy a pedir a 2 hermanos, por favor, que estén orando, y después vamos a hacer alusión en 5 minutos a la cena del Señor. Amén.